1 de la tarde ya en este Hola Andalucía de hoy. Recordarán que en los bloques anteriores hemos puesto un reportaje en el que nos hacíamos una pregunta, ¿no? Bueno, hablábamos de que seguía subiendo el precio de la cesta de la compra, los productos incluidos en la cesta de la compra, y la pregunta era, ¿seguirán subiendo? ¿Hasta cuándo seguirán subiendo? ¿Empezarán a bajar? Pues ¿quién mejor que para respondernos a esa pregunta que nuestro experto economista Antonio Morales, que se está echando las manos a la cabeza cuando digo que es el experto economista, pero sí que lo es, Exacto. Que es catedrático de Fundamentos del Análisis Económico de la UMA. ¿Qué tal? Bienvenido, buenas tardes. Bien, muy bien. Conforme vayan pasando las semanas te aprenderás de memoria el no tendré que escribírmelo todas las veces. Soy catedrático. Es demasiado largo, Antonio. Es muy largo, sí. Pero bueno, está guay. Lo que nos importa es que hoy nos vas a desvelar esa gran pregunta que hemos lanzado esta mañana. Es que os gusta, exacto. Mira que yo vine aquí y dije, yo no quiero hacer, hacer predicciones es muy complicado, ¿no? Entonces... Arriésgate. Arriesgo. Vale. Bien. ¿Qué pasa con los precios? ¿Quiénes son los profesionales que hacen predicciones? Vamos a empezar por ahí. Que hay profesionales que hacen predicciones. Entonces, podéis mirar a muchos sitios para hacer predicciones. Por ejemplo, ayer estuvo en la universidad y por eso elegí este tema que de pronto ha salido. Anda, mira, Sí, se ha cuadrado todo. Sí, porque está de actualidad. Entonces, la cosa es la siguiente. Ayer vino el gobernador del Banco de España. El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, vino a la Universidad de Málaga, al Paraninfo, y nos dio una charla maravillosa sobre lo que piensa el Banco de España que va a ser el futuro a corto, el año que viene, dentro de 2 años, de la economía española. Y eso lo tenemos, es un informe que acaba de salir hace 3-4 días. ¿De acuerdo? Y de ahí habla de muchas cosas. Una de ellas habla de la evolución de los precios. Y ahora pondremos un cuadro y veremos el numerito que pone. Bien. Vale. ¿Qué más números interesantes hay? Pues podéis iros, por ejemplo, al gobierno. El gobierno, la ministra de Economía, pues dice cosas acerca del futuro de la economía española. Entonces, puede decir muchas cosas, pero el cuadro, ahí está el cuadro. Ahí lo tenemos. Pero, que es súper grande, ese es. Con sus datos. Y además con Excel, yo he hecho mismo esta mañana, bien, correcto. Entonces, elaborado por ti, ¿no? Elaborado, sí, ha ido a copiar y pegar, exacto. Vale. Luego, ¿quién más podemos ver? El gobierno. Tengo puesto aquí el gobierno. Y aparece ahí abajo el cuadro macro. Eso es lo más serio que puede decir el gobierno acerca de sus predicciones. Esto es lo más, entre comillas, creíble que pueda haber, que es el cuadro macroeconómico que acompaña a los presupuestos generales del Estado. Porque en base a eso es a lo que él estima que van a subir los impuestos o que va a ser la recaudación, en base a eso tiene el techo de gasto, todo eso. Entonces, implícito en ese cuadro macroeconómico vienen sus predicciones acerca de las principales macromagnitudes de la economía española. O sea, todo esto son suposiciones según el análisis y los datos hacia dónde va a ir. Esas son las predicciones hacia dónde va a ir la economía española, hechas desde distintos puntos de vista. Tenemos el Banco de España, tenemos el Gobierno. Podía haber traído, por ejemplo, otra que yo miro mucho es la del BBVA, que tiene un servicio de estudios que también lo pone, me da tieso Funcas, ¿no? me da fiabilidad. O sea, a mí lo que me gusta es mirar a mucha gente y decir qué es lo que piensan ellos acerca del futuro, porque predecir es muy complicado. Entonces, aquí aparecen distintas líneas. Aparece el Producto Interior Bruto, cuánto va a crecer la economía española, ¿veis? Y aparecen columnas que aparece el año 2022, todavía quedan 2 o 3 meses. Sí. Y aparecen las predicciones del 22, aparecen las predicciones del 23, aparecen las predicciones del 24, ¿no? Todo eso lo hace el Banco de España. El Gobierno también tiene predicciones para este año y para el año que viene. Entonces, ¿acerca de qué? Fijaros, puede ser de lo que va a crecer la economía, de lo que van a crecer los precios, por eso está puesto ahí en verde, que es lo que miraremos ahora. Miraremos cuál va a ser la tasa de paro, cuál va a ser el déficit de las administraciones públicas o del sector público, cuál va a ser la deuda pública, todo eso. Entonces, así a priori, y sin entender mucho ya de economía, que no hace falta, lo que se ve es que no coinciden. Efectivamente, eso es lo guay, eso es lo guay. Acuérdate de cuando estuvimos pintando la curvita bonita esta de la semana pasada. No coinciden en muchas cosas, pero en otras cosas sí coinciden. Y entonces, a mí lo que me gusta siempre es decir, ¿en qué coinciden? Y vamos a hablar de en lo que coinciden. Fíjate, cosa curiosa, la predicción en amarillo está puesto ahí, ¿no? El PIB, en el PIB, este año la han cuadrado, o sea, ellos piensan que el 22 del Banco de España el 4,5, el Gobierno el 4,4. Esto lo han cambiado, claro, porque ya quedan solo 2 meses y más o menos tienen claro. Es más fácil ajustar. Ya para el 2023, fijaros cómo todo cambia. El Banco de España lo rebaja al 1,4, el crecimiento del PIB, que le ha pegado un recorte brutal. El Gobierno en su cuadro macroeconómico sigue pensando que el 2,1%. ¿Va? Ahí difieren. Y podemos entrar por qué difieren, pero no quiero hablar de eso. Lo que quiero hablar es del IPC, que son los precios. Vale. Ahora veremos cómo se miden, sacaré un grafiquillo y todo el mundo entenderá por qué se parecen, aunque de verdad divergen. Fíjate. O sea, te arriesgas a decir que todo el mundo lo va a entender. Todo el mundo lo va a entender. Si no lo entendéis, exacto. Aquí lo importante es, hay una cosa súper curiosa que tenemos que entender sobre qué y cómo se mide y cómo evoluciona el IPC, que es qué pasará con los precios el año que viene.
Y todo el mundo va a entender, y ahora ya lo digo, por qué es tan lenta la caída. ¿Por qué es tan lenta la caída? Fíjate, este año, ahora mismo, si tú miras el IPC, el adelantado de septiembre, vámonos al último dato que tenemos, que era el de agosto, el 10%. El adelantado de septiembre, el 9 y pico por ciento. Se estima que vamos a terminar el año con un IPC que es el relevante, digamos así. Ahora digo cómo se mide, ¿no? El IPC en torno al 8,5%, 8,7%, ¿ves? El Banco de España, sí, 8,7%. El gobierno, 8,5%. Claro, estamos tan cerquita del final que eso es más fácil, ¿vale? Pero ¿qué es lo interesante? Lo interesante es qué pensamos para el año que viene, qué pensamos para el año 2023. Entonces, básicamente lo que pensamos es, el Banco de España sigue poniendo unos precios súper altos, es decir, un IPC del 5,6%. Acuérdate que el IPC empezó a crecer hace un año y pico. Sí. Hasta entonces llevábamos un montón de años en donde teníamos tasas de IPC negativas, de en torno al 0%. Los precios estaban que estamos súper preocupados porque, contra, es que no suben los precios, o sea, están como estancándose, ¿no? Y de repente pasó algo en la economía, ahora lo ponemos, y empiezan a subir. Entonces, de repente se nos suben al 10%, al número 10, y ahora decimos, bueno, ¿cuánto vamos a tardar en bajar a niveles, entre comillas, normales? Incluso en la calle, Antonio, te diré, que tú también lo habrás escuchado, que la gente dice, esto ya no va a bajar. Suben, pero luego no bajan. O bajan tan lentos que se nos olvida, ya llega un momento en el que tú ya esos precios, ¿no? Eso ocurrirá, no nos des eso sí, eso va a ocurrir. Y eso es un puntito que a mí me gusta mucho, que es, nosotros en la calle, lo que experimentamos, cuando tú vas de compra una vez a la semana, o vas a Prica, gordo, esto ya iba a decir Prica que ya no existe, una vez a cada 2 semanas, una vez a mes. Entonces tú eres capaz de comparar precios de una vez a la siguiente que voy, y es muy poquito tiempo, ¿no? Eso es lo que nosotros percibimos, son las variaciones mensuales. O sea, desde la última vez que fui a no sé dónde, ha subido un poquito, o no ha subido, se queda igual. Esas son las mensuales. Es verdad que las mensuales son relevantes, porque eso es lo que me va a explicar la evolución. Pero cuando uno habla del IPC y de la variación del IPC, y cuando uno negocia, por ejemplo, las subidas salariales, y el dato gordo que aparece en las noticias, no es el mensual o el intermensual, sino que es el interanual. ¿Vale? Esa palabra que usamos tanto en los informativos. Exacto. Y que siempre está presente. La variación anual de no sé qué, la variación anual. Eso es lo que hablamos. Nosotros, acordarnos de cuánto eran los precios hace un año y ahora, personalmente, a nivel... Esto tú no te acuerdas. Tú la memoria es muy corta para todo eso. Y más cuando hablamos de tantas cifras, porcentaje, 1.4, 4.5, al final hay una sensación, yo creo, de mareo. Total. De mucho dato, mucho número, pero que es importante. Eso es muy importante. Entonces, ¿qué sensación se nos tiene que quedar? Veníamos de un mundo del 0, del 1%, el Banco de España, el Banco Central Europeo, la Reserva Federal, lo que piensa es que hasta el 2 está bien, alrededor del 2% está bien. Estábamos una subida del 2%, y está la predicción de 2023 en 5,6 por el Banco de España y en 4 por el Gobierno. Exacto, es decir, vamos de niveles del 8 y pico y todavía en un año vamos a estar en el 5 y pico. ¿Cuándo estima el Banco de España que podemos bajar al 2%? Fíjate, en el año 2024, lo he puesto chiquitín, en el año 2024, es decir, nos vamos a tirar todavía 2 años con IPCs muy grandes. Entonces, esta sensación que tenemos los españoles, es que no bajan, ya te digo yo que no. ¿Cuándo vamos a volver a vivir con un poco, ahora diremos el poco de suerte, ahora lo miramos, ¿no? En un poco de suerte, ¿cuánto vamos a tardar? Échale un par de añitos, ¿no? Hay veces anuncios de, vamos a controlar la inflación y tú verás cómo ya, no. Desde luego, 2023 no va a ser el año de la bajada. No, digamos que se van a ir moderando porque la gente entiende que este 10%, este 9% en el que estamos es muy grande y hay determinadas causas. Ahora vamos a poner un grafiquito y vamos en medio a entender. Pero lo que yo quiero es que, dentro de todo el mare magnum de cifras que hay, que nos fijemos que para el año 23, tanto el Banco de España como el Gobierno siguen hablando, aunque difieren del número exacto, pero siguen hablando de magnitudes grandes. Es decir, no llega el Gobierno y dice, para el año que viene el 1%, lo voy a controlar. No llega el Banco de España y dice, estamos en el 9%, para el año que viene lo bajamos. Eso no es. Si miráis los del BBVA, mires lo que mires, te vas a encontrar con tasas de inflaciones todavía muy altas, y estamos hablando en términos de un par de años o por ahí, el poder reconducir las tasas de inflación a niveles admisibles del 2%. Se le echa la culpa principalmente a la guerra, ¿no? Del conflicto Ucrania-Rusia, pero ¿qué otros factores influyen en la... No sé si esta pregunta es demasiado amplia, pero ¿qué otros factores influyen en la subida de los precios? Parece que tenemos conexión mental. Parece que lo hemos hablado antes. Parece que lo hemos hablado antes, y la verdad es que yo llego aquí hace 5 minutos y me has dicho, ¿de qué vas a hablar hoy, no? Pero está guay. No, pero está bien. O sea, ¿de qué depende? Entonces, lo mejor que hay, estoy viendo ahí que están poniendo unas monedas muy chulas del euro. Para animarnos, claro, hemos dado un dato y sacando pasta, en fin, con cuidado. Bueno, entonces, hay un segundo cuadro. Ahora quiero esta cosa de
cómo va evolucionando el coste de la vida. Entonces, ¿quién hace estos cálculos? Mira, ahí aparece la inflación. La variación, ¿veis? Interanual, ¿veis? Pero estamos hablando de un dato muy antiguo, noviembre del 21, pero fíjate cómo esa es la variación interanual. Bueno, entonces, por favor, ¿cómo se llama? Regidor, ¿no? Regidor, póngame el realizador. Realizador, es que tengo que aprenderla. Realizador, por favor, póngame ese gráfico que pone índice de precios al consumo. El segundo que yo he mandado, a ver si va entrando. Entonces, ahí lo ¿esto vamos quién a lo ver hace? mejor. No, el otro. Ese puede ser, es verdad que pone, pero ahí pone variación, me gusta mucho eso. Me gusta mucho eso. Vale, ahora si no, yo lo tengo aquí una pizarrilla y que igual la saco ahora, ¿no? Pero fijaros, ¿esto qué es? Esto es el índice de precio al consumo. ¿Quién hace eso? El INE. ¿Cómo lo hace? Profesionalmente, siguiendo estándares internacionales. Aquí no hay nada. Aquí simplemente, fijaros que en el eje horizontal, lo que yo mido ahí es tiempo. Aparece lo más a la izquierda, pone 2021. ¿Veis que pone ahí 98? Vale, 2021, 98. Y fijaros, febrero del 21, 97. Marzo, 98. Es decir, estamos en niveles, me da igual el nivel. Sí. De momento me da igual, pero estamos hablando en torno a 90 y poco, después 99, luego 100. ¿Vale? Bueno, la clave es que todo es en subida, ¿no? Eso es. Y llega un momento, allá por verano del año pasado, en donde vivíamos en un mundo precioso alrededor de 100, ¿veis? Sí. Y de repente, estamos en verano del año pasado, estamos como desperezándonos de la pandemia. Y aparece esta idea que tenemos que empiezan a tensionarse las cadenas logísticas en el mundo. Ahora vas a comprar un coche y entonces ya te dicen que tarda 6 meses. Y ahora no es tan fácil conseguir la materia prima que viene de no sé dónde porque tarda mucho tiempo en venir. Entonces empezamos a tensionar todas esas cadenas logísticas y eso hace que poquito a poco los costes de las empresas vayan subiendo. En verano del año pasado todavía no teníamos esta historia de la guerra de Ucrania. Hay mucho que dicen, esto es la guerra o la invasión de Rusia. Sí. No lo teníamos en verano del año pasado y sin embargo vemos como estábamos en niveles de 90 y muchos 100 y poquito a poco empieza a subir. Empieza a subir agosto 100, septiembre 101, octubre 102, noviembre 103, diciembre 104. Es simplemente esta tensión que había, esta pandemia brutal que hemos tenido que ha enfriado muchísimo el flujo de mercancía a lo largo del mundo, alrededor del mundo, y eso está haciendo que sea más complicado para las empresas utilizar, y por lo tanto son más caras, utilizar los factores de producción. Y de repente empieza a subir, y fijaros cómo está asociado a los costes de las empresas. Es lo que la gente llama, técnicamente, si escucháis al gobernador del Banco de España, una inflación de oferta. Viene por el lado de los productores. ¿De acuerdo? Entonces, ahí todavía no tenemos guerra. Bien. ¿Cómo se mide? Vamos a ver, porque esa es la evolución. A ver. ¿Vale? ¿Cómo se mide? La historia es la siguiente, fijamos una cesta de la compra, que es lo mismo que tú le habrás dicho a la gente, lo que compráis vosotros en vuestro, ¿cómo va esto subiendo? Pues eso lo hace el INE bien, hace la cesta representativa del consumo de los hogares españoles y va haciendo cada mes cuánto vale. ¿Ok? Y en un momento determinado, como salen miles de miles y no queremos asustar a nadie, decimos, mira, en algún momento les llamamos 100. Y vamos a quedarnos tranquilos. Y entonces aparece en base, no sé qué, da igual. Fijaros ahí, por ejemplo, en junio del año pasado, en verano del año pasado, era 100. Esto valía 100. Y en julio del año pasado valía 99. Vale, apenas ha cambiado. Apenas ha cambiado de un mes para otro. Ok, vámonos al último dato que tenemos, agosto de este año. Ese era el dato de verdad. ¿Sí? ¿Por dónde anda el índice? Fijaros, vivíamos el año pasado en cosas de 100 y ahora tenemos el índice, es el final del todo, en 110. Entonces, ¿cuál es el dato que suele aparecer? Esa variación interanual del índice de precio al consumo. Básicamente lo que se hace es, ¿qué dato sale? ¿Cuánto cuestan las cosas en agosto del año 22? Te dice que 110. ¿Cuánto costaban hace un año? Pues hace un año 99. 99. En agosto, de hecho, era 100. Te lo he puesto más fácil todavía. O sea, estamos a agosto. Sí, es verdad, ¿vale? Que de aquí no tengo la perspectiva. Sí. Correcto. Qué guay, estáis detrás. Uy, está en todos lados. Perfecto. 100. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que ha pasado de 100 a 110. ¿Cuánto ha aumentado? 10, un 10%. Fijaros que está hecho tan guay como la... Es verdad que son en términos porcentuales, pero como tienes que la base es 100, entonces simplemente lo único que hay que hacer es ir mirando. Cuando aparece el coste de la compra en agosto, decir, en cuánto ha subido en relación con hace un año. ¿Ok? Ya está. Eso es la variación, eso es el dato de inflación interanual que aparece. Y de hecho, uno va a los periódicos de hace unos días y dice, efectivamente, la inflación, con algún decimal. Sí. Pero aquí he quitado todos los decimales. La inflación interanual en agosto es del 10%. Ok, y ahora vámonos al futuro. ¿Nos vamos al futuro? Venga, vamos al futuro. ¡Oh, qué terrible esto! Vamos al futuro. ¿Qué pasará en septiembre?
Entonces dices tú, yo no tengo ni idea de lo que va a pasar en septiembre. Pues desde luego que no vamos a ver. No tenemos ni idea. Pero en el mejor de los mundos, imagínate que en el mejor de los mundos conseguimos que se queden los precios igual. Imagínate. Oiga. Hombre, no, puestos a soñar, queremos que bajen, no que se queden igual. Puestos a predecir, ¿no? Puestos a predecir, sí. Pero ya te digo yo que en el mejor de los mundos, es que no suban, que no sigan subiendo, vale, que venimos de una escalada tremenda. Aceptamos pulpo, ¿no? Sí. Vale, venga. ¿Qué es lo mejor que nos puede pasar? Que no vayan subiendo. Hombre, ya sí bajan, pero ya te digo yo que normal es que no bajen. Fíjate que esto es, yo te pongo esto de... Esto va a ser todo para arriba. Todo va para arriba, vale. Imagínate que seguimos en el 110, ¿de acuerdo? Vale. Sí. Septiembre, 110. ¿Cuál va a ser la inflación en septiembre, la interanual? Pues tú compararás el 110 de septiembre con septiembre del año pasado. Y el septiembre del año pasado ya lo tienes, porque ese es un dato que aparece por ahí. Septiembre del año pasado es 101. ¿Eso qué significa? 100 menos 101, 9%. Y tú, hostia, todavía seguimos con 9%. Venga, vámonos a diciembre. ¿Qué queremos? Que no sigan subiendo los precios, que se sigan planos, que estemos siempre en el 110. Venga, estamos siempre en el 110. Llega diciembre. Vale, imagínate que sigue el índice en 110. ¿El interanual cuál será? Comparo diciembre de este con el diciembre del 21. Fíjate, diciembre del 21 es 104. ¿Ves? Entonces tenemos 110 menos 104, 6%. Hostia, todavía tenemos el 6% de inflación. ¿Pero esto cómo puede ser? ¿De acuerdo? Claro, porque lo que estamos haciendo, como siempre nos vamos un año para atrás, y tenemos que estamos con una subida de precios absolutamente brutales. Estamos ganándole terreno al... Estamos comiéndonos en ese IPC interanual... Estamos comiéndonos toda la inflación que tenemos antes. Y eso hace que la resistencia de este interanual, fíjate que lo que estamos suponiendo es que se queden fijos. Que se queden fijos los precios. Imagínate, vámonos a finales del año 22 o a mitad del año 22. Mitad del año 22. Venga, seguimos con el 110, con el famoso 110. Hemos conseguido aplacar los precios, ¿vale? Llegará el IPC de junio del 23. ¿Qué es lo que haré? Comparar el 110 con un poquito de suerte, se queda parado. 110 y nos vamos con junio del 22. En junio del 22, aparece por ahí, en junio del 22 tenemos el 108. Significa que tenemos 100 de menos 108, el 2%. ¿De acuerdo? Entonces, necesitamos un montón de meses, que se queden quietos los precios para ir ganando, que vayan pasando el tiempo, que vaya subiendo el índice del mes del año con el que estamos comparando, de tal manera que bajemos al 2%. Claro, entonces, si conseguimos enfriar los precios, bajaremos al 2-3% de inflación allá por verano, con un poco de suerte, finales de verano del año que viene. Pero ya te digo yo que eso de que se queden quietos... Que tampoco es muy probable. No es absolutamente nada probable. Pero ahí empieza uno a entender lo que decía ayer el gobernador del Banco de España, lo que dice prácticamente todo el mundo cuando trata de decir, vamos a ver, llegará un momento en el que tengamos que negociar, por ejemplo, salarios para el año que viene. ¿Vale? Tema peliagudo. Tema peliagudo. Y entonces uno tendrá que tomar como referencia algún dato de variación de precios. Determinadas personas dirán, me he comido un 10% de inflación en el año 22. Yo quiero aumentar los salarios ese 10% para no poder perder poder adquisitivo. ¿Qué peligro tiene eso? Tiene un peligro. ¿Cuál? Tiene un peligro. Y es que es posible que empecemos a generar una inflación, no por el lado de la oferta, porque fijaros, mira, una cosa que no hemos dicho, déjame que hable dónde está la guerra sí, para que se vea ahí la guerra de Ucrania, ¿vale? La invasión de Ucrania. Fijaros, cuando entra Rusia a Ucrania y se empieza a hacer la ocupación, en febrero del año 22. Fijaros que en febrero del año 22 el índice de precio al consumo era 104 y de repente en marzo aparece 108. Y en junio nos vamos a 110. ¿Veis? Pasa de 104 a 110 en un par de meses. Eso es la guerra de Ucrania. Y eso viene porque tensiona, ahora ya no es que tensione la logística de las empresas, sino lo que está tensionando es el precio de las materias primas. Aparece el precio de la electricidad, aparece el precio del gas natural, todo eso son costes que se los comen las empresas y que tratarán de repercutir en el precio final. Digamos que lo que vamos viendo, las materias primas, los abonos, la comida para los animales, los piensos, ¿no? Todo eso se produce en Ucrania y todo eso va subiendo. Eso es el puro efecto inflacionista de la guerra. Pero fíjate cómo está todo de nuevo referenciado a la oferta. Llega un momento en el que
cuando se negocien las subidas salariales para el año 23, empecemos a decir, yo me quiero fijar en la inflación pasada. Yo me he comido un 10%. Si subimos los salarios ese 10%, esa es la tensión y la guerra que hay. Si lo subimos, entonces vamos a posiblemente lo más normal, y hay un consenso en la profesión, lo más normal es que empecemos a generar, con ese incremento de la demanda, empecemos a generar inflación por el lado de la demanda. Y suban los precios, porque estamos todos queriendo comprar mucho, y suban los precios por el lado de la demanda. Y entonces ya no tengamos el 110, ya tengamos el 112 o el 113. Empujaos, no solo porque siga durando la guerra, que no tenemos ni idea de si va a seguir durando, sino por ese lado de la demanda. Entonces llega un momento en el que uno está escuchando al gobernador del Banco de España, uno está escuchando, sobre todo si no quiere uno subir los costes salariales, está escuchando a las empresas, diciendo, igual es mejor no tanto anclarse en la inflación que te has comido, sino anclarte en la inflación que te vas a comer. Es decir, si para el año 23... Mirar al futuro. Eso es, miremos al futuro. Tratemos de contener este 110. ¿Vale? Porque como empecemos a seguir subiendo el 110 y nos vayamos al 112 o al 113, como hagamos eso, entonces cuando llegue junio del próximo año, estemos nosotros en junio de este año en el 104 y estemos en el 114, seguirá habiendo un 10%. ¿Vale? Y si sigue esto subiendo, cuando llegue diciembre y tengamos el 107, que era el que teníamos nosotros, y siga subiendo al 114, 115, 116, seguiremos teniendo el 10%. Entonces terminamos perpetuando la inflación. Qué bajón tenemos ahora mismo, Antonio. Sí, lo sé. ¿Te acuerdas que la semana pasada me dijiste, quiero poner un número de teléfono para que si alguien tiene una duda nos la mande y yo la resolveré? Como nos quedan 5 minutos y no quiero dejar de trasladarte una pregunta, porque me han escrito una pregunta a mí personalmente, pero es al hilo de este tema. De este. Vale. Sí. Vale. Esto es el Has directo. contado distintos organismos con distintas predicciones de IPC. ¿Quiénes aciertan más históricamente? Yo te diré quién no fiarse? acierta históricamente. Normalmente quien no acierta históricamente es el gobierno. Ese es el que no, ese es el más optimista. Porque tiene sus intereses, Ese claro. tiene sus intereses, exacto. Vale. Luego, cada uno, esta cosa que decimos de... Todo el mundo reacciona a los incentivos. Tú al final quieres conseguir algo. Entonces el gobierno llega y dice, no, esto hay que ser optimista, no sé. Y entonces tiene predicciones optimistas. No muy optimistas, porque tampoco, o sea, esto es el cuadro macro de los presupuestos. Sí. Bien. El Banco de España, ¿qué es lo que quiere? El Banco de España es disciplinar, el Banco Central Europeo es disciplinar a la economía. Y entonces intenta ponernos también en un mundo malo. Intenta poner en un mundo de cuidado, porque entonces la inflación no va a bajar tanto, ¿no? Entonces como que se va para el otro lado, como que se va para arriba. A mí en general me gustan más los muy más independientes. A mí me gusta mucho el Servicio de Estudios del Banco de España, me gusta mucho FEDEA o FUNCAS. Esta gente que está como por ahí diciendo, mira, esto es lo mejor que podemos predecir. Pero, como siempre digo, un mundo de incertidumbre es súper complicado. Acuérdate de los huracanes. Tenemos 40 modelos y acertarán 2 o 3. ¿De acuerdo? Esto es muy complicado, porque debajo de esto hay personas. Debajo hay personas, y las personas a veces son como son. ¿De acuerdo? Cada uno con sus creencias, con su historia. Cada uno con su historia. ¿De acuerdo? Pero sí que es verdad, y hay consenso en la economía, hay consenso, cuando digo economía, en la economía con mayúscula, en la profesión económica, que tenemos que contener un poquito. O sea, tenemos que quedarnos en el 110. No podemos dejar que siga subiendo eso, porque entonces nos vamos a tirar con un IPC del 8% varios años. Vale, pues entonces, como recapitulación de esta sección del experto de hoy, ¿cuáles serían los puntos principales? Los titulares, los puntos... Titulares. No te creas a nadie que dice que el IPC va a caer al 2% el año que viene, que esto va a ser rápido. No. Vamos a tardar en torno a 1 año y pico. Y la segunda cosa importante es, vamos a mirar al futuro en lugar del pasado. Vamos a intentar contener la inflación. Vamos a intentar no pensar tanto que me estoy comiendo un 10%, eso ya no lo hemos comido. Vamos a intentar que el año que viene no nos comamos otro 10%. Vamos a intentar comernos el 4, el 5. Vamos a intentar moderar la inflación por lo que podemos moderar nosotros. ¿Qué puede hacer cada uno, quienes nos están escuchando ahora? ¿Qué puede hacer? O sea, igual hay alguien preguntando si yo qué puedo hacer, esto no va conmigo. No quejarse tanto. No, sí, porque al final parte de la inflación que nos vayamos a comer el año que viene va a venir ahora por las negociaciones salariales. Entonces, ayer decía el gobernador del Banco de España, necesitamos un pacto de rentas. Y todo el mundo dirá, pero que sea el otro que se sacrifique. Correcto, todos tenemos que sacrificarnos. Vamos a pedir un sacrificio a las empresas, perfecto. Vamos a pedir un sacrificio también a los trabajadores. Vamos a no anclarnos en el 10% para subidas salariales, ¿no? Vamos a contenerlo un poquito. Porque si no, vamos a seguir teniendo el 10%. Y nadie quiere un 10%. Nadie quiere. Eso es uno de los errores que tuvimos en los años 80. O sea que el mensaje es, si queremos contribuir a que los precios no sigan subiendo,
quejarnos menos, pensar un poco más en el futuro. Podemos quejarnos. O sea, yo no digo que no nos quejemos, ¿vale? Pero hay que poner cada uno de nuestra parte. Eso. Remar todos a una, que esto no se soluciona solo, hay muchos factores y cada uno puede poner de su parte. Antonio, nos queda menos de un minuto. Para la próxima semana, ¿tienes algo pensado, algo que te ronda la mente o va a ser sorpresa 100%? Igual es sorpresa 100%, pero hay cosas que me gustaría hablar y a lo mejor toca ya la semana que viene, que es el precio de la electricidad. Vale, pues con eso nos quedamos. ¿Cómo se fija el precio de la electricidad? De la electricidad, ahí te esperamos el próximo martes. Muchas gracias por estar aquí, Antonio. Nosotros nos vamos corriendo a publicidad para ir prontito al próximo bloque en el que hablaremos de deportes y de los premios de Deportes de Andalucía. Perfecto, gracias.